Buenos días, María José. Soy Isabel de la Busta, soy la presidenta de IGP Ternera Asturiana. Es un placer estar a tu lado para gestionar este plato. Explícanos tú un poco, danos tus datos y en nombre de quién estás aquí o de qué empresa estás aquí. Bueno, pues yo soy María José San Román y soy también una presidenta, somos dos presidentas, hay quien de más, y soy presidenta de una asociación de mujeres en gastronomía en la que están incluidos también los hombres, y el objetivo de la asociación es luchar por la igualdad. Nosotros no competimos con nadie, sino que queremos venir a sumar, pero exigimos la presencia de las mujeres para que en el futuro haya mujeres que piensen que pueden llegar a ser ganaderas, que lo son, cocineras, que ya lo son, pueden estar en la sala y pueden hacer lo que quiera, porque los límites al final nos los acabamos poniendo nosotras. Nosotras no tenemos ningún problema, podemos ejercer la actividad que nos parezca y exigimos la libertad para poder hacerlo. O sea que Mujeres en Gastronomía lo que quiere ser es el espacio de libertad que todo el mundo necesita para hacer lo que pueda, a cumplir con todos sus sueños. Y hoy nos vamos a hacer un platito juntas, porque yo vivo en Alicante y en Alicante no tenemos vacas, no tenemos vacas. En Asturias hay muchas vacas, tenemos unos prados excelentes, un producto excelente con el cual hoy puedes trabajar y yo te acompaño con mucha ilusión, la verdad, y poder demostrar públicamente el producto. Pues que sepas que yo soy nieta de asturiana, hija de asturiana. ¿Ah, sí? De Tineo. Entonces este mundo me toca. Viene ya de... Y lo siento porque lo he vivido como mis abuelos tenían ganado, tenían vacas y he visto nacer los terneros, que sé que allí la vida de los animales es posible y es por eso que si yo utilizo vacuno en mi restaurante y lo hago y lo tengo en la carta, es de Asturias. Por eso que me tira la tierra y dentro de los temas de sostenibilidad en los que yo estoy inmersa, pues considero que este es un producto para mí de cercanía, porque es español y porque es posible. Tu organización hace que estos terneros puedan existir y que no sean un daño, sino todo lo contrario, que ayudan a sostener también vuestro maravilloso paisaje. Y el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que hacen los ganaderos. Lo sé porque os conozco muy bien. Asturias, Conozco muy bien el mundo ganadero. De primera mano. Hay muchas ganaderas que están en Mujeres en Gastronomía, entonces con ellas siempre hablamos del tema y bueno, aquí a veces tenemos dificultad para conseguir este magnífico producto, no te creas que es tan fácil tener ternera asturiana. Yo vengo aquí a que me enchufes para poderlo tener en el restaurante siempre. ¿Y qué hacemos? Yo tengo un huerto, porque desde hace 5 años apostamos por ser autosuficiente en tema de agricultura y mi hijo se dedica a cultivar y de ahí sacamos, ahora hay remolachas, bueno, tenemos muchas cosas, pero en este plato me parecía que ya teníamos que salir de la carne con patatas, siempre estamos con la patata, qué aburrimiento, ¿no? Y decidí mezclar mi ternera o mi plato con remolachas. Remolachas no solo hay rojas, hay de todos los colores y crecen todo el año y se dan muy muy bien. Y de la remolacha no solo la raíz, sino que las hojas, ¿ves estas pencas? Yo las utilizo en el restaurante. Bueno, esta es la hoja y esta es la penca. Y hoy a lo mejor podemos añadirle esto porque yo represento la dieta mediterránea y la dieta mediterránea siempre tiene que tener una parte vegetal, una parte de hidratos de carbono y una parte de proteína. Y luego, cómo no, utilizamos el aceite de oliva virgen extra, va a formar parte de todas las preparaciones. Estará en el jugo rojo y es la que vamos a utilizar para marcar la carne. O sea que 3 productos únicos, impresionantes de la dieta mediterránea juntados en un plato. Alimento completo. Nadie podrá decir que en este plato no es una dieta perfecta, porque vamos a abusar de la parte vegetal, que es lo que normalmente a lo mejor no se hace tanto. Es un trozo de carne y luego yo echo en falta las verduras. Echo en falta variedad de hidratos de carbono y hoy vamos a mostrar que se pueden hacer con otras cosas.
Y desde luego no tiramos nada, ¿verdad? No, hay que Porque lo que hemos hecho con los huesos de este bicho, hemos preparado el jugo. Sí. Con los huesos de este bicho hemos hecho un jugo. Claro, que va a potenciar el sabor tan ligerito que tiene la ternera, que echas en falta más sabor. Pues va a venir potenciado por este jugo de ternera al que le hemos añadido un poquito de vinagre de Montilla Moriles. Un vinagre de Pedro Jiménez, uno de los mejores vinagres del mundo, no de España, del mundo. Y también tiene denominación de origen. Entonces, ese elemento donde hemos hervido las remolachas, nos ha salido un jugo que tampoco vamos a tirar, lo hemos texturizado y va a formar parte del plato. La propia remolacha, que la hemos marcado en la plancha con un poquito de aceite de oliva virgen extra, y aquí me están blanqueando las... bueno, mira, ya tenemos las pencas de la remolacha blanqueadas, y ahora voy a pedir que me hiervan esto un poquito, con un color verde bonito, y lo vamos a ir poniendo en el plato. ¿Qué te parece? Perfecto. A que te sientes bien de ver que un plato puede aunar todo eso que nos gusta, ¿no? No tiramos nada de la ternera, no tiramos nada de la remolacha, porque podríamos usar solo el bulbo, pero no, vamos a usar el tallo y vamos a usar las hojas. Con los huesos hemos hecho el jugo y con el agua de hervir las remolachas hemos hecho una decoración. O sea que es un aprovechamiento total. Claro, porque no se puede tirar nada. ¿Todo? Mira, dame este. Vale. Y fíjate, le hemos añadido a este plato el potenciador de sabor más maravilloso que tenemos en España, que es el vinagre, tan desconocido. Una gotita de vinagre en cualquiera de las elaboraciones y todo va para arriba. Y bueno, como estamos en primavera, pues también lo decoraremos un poco con flores, ¿eh? Nos va a faltar plato para meter tanta cosa. Vinagre de Jerez con denominación de origen. Qué suerte tenemos en España. Denominaciones de origen, IGP. Pues fíjate, le vamos a poner un pelín de vinagre a esta elaboración y luego te voy a dar a probar, porque es que lo que hace es realzar el jugo, ¿vale? Y ya se lo hemos puesto y así cumplimos con todo, con el vinagre, con el aceite de oliva virgen extra, con la ternera asturiana. Bueno, que no podemos ser más afortunados porque vivimos... cocinera excelente, claro. Que si no hay cocinera excelente. Pero vivimos en el país más rico del mundo. Sí. Y entonces hay que estar orgullosos de lo que tenemos y utilizarlo. Bueno, pues yo creo que como ya tenemos los mimbres, si te parece, hacemos una versión de montar el plato. Lo vamos a tener súper bien. Yo también abogo porque un producto, hay que pagar por el producto lo que vale. Y si la ternera tiene que ser cara porque cuesta mucho producirla, pues hay que pagarla. ¿Y cómo se rentabiliza? Pues poniendo menos cantidad. Tú fíjate que yo en Japón, que voy a menudo, veo que los japoneses hacen eso, poner en valor las cosas y lo cortan todo muy finito. Entonces, hoy no teníamos una máquina, lo hemos hecho con el cuchillo. Si en mi restaurante fuera mi restaurante, a lo mejor yo no pondría nada más, porque antes ya han comido otros platos, porque ya tenemos un menú de degustación y comes verdura, comes otras cosas que ya representan la dieta mediterránea. Pero yo creo que aquí hoy, a la hora de hacer un plato completo, pues yo tiraría de estas pencas y estas acelgas, estas hojas de la remolacha, que sería nuestra guarnición, ¿eh? Y así tenemos la parte vegetal, el hidrato de carbono, la grasa, y ahora falta el toque final, que lo vas a poner tú, se lo vas a poner tú, y es que estamos en primavera, ¿no? Entonces puedes poner flores donde te parezca, y quizá encima de cada ternerita, encima de cada rojo, pones un amarillo, a lo mejor, mira, a ver qué te parece, ahí, un amarillo, o sí. Esta otra, por ejemplo, en el centro. Pues no, yo lo pondría sobre el vegetal, ¿Qué te parece? Tenemos esta otra aquí, bonita también. Sobre el vegetal. Mira, la ponemos siempre sobre el vegetal. Sí.
Y yo creo que esta no le pega. ¿No le pega? No, vamos a ir con esa sí, todas amarillas, sí. Pero no sé si tendremos... Pues tienes una blanquita ahí, que sí que vale. Vale, pues esta la colocamos aquí. Y la blanquita en el otro. Mira, esta blanquita tiene Bueno, amarillo. muy bonita. Preciosa, Sí, me encanta.